Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 88. En la apertura de los sellos, en la enseñanza anterior, estuvimos hablando acerca de la bendición de los bienaventurados y leíamos allá en Apocalipsis 7, los versículos 16 y 17, que me gustaría repetirlos nuevamente porque vamos a seguir hablando acerca de esto. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y por favor, resalto esta frase aquí, el pastor que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que estuvimos analizando en esta enseñanza anterior que es imposible contar el número de los que ya han encontrado consuelo en este pasaje cuando han perdido a un ser querido. Decíamos que ya muchos han partido con el Señor, muchos desde el principio hasta hoy, y aún faltan muchos más por partir y estar allá, pero ya tienen ese consuelo, ya ellos están en esa gloria. Con la venida de Cristo a este mundo, Dios montó su tienda entre nosotros y decíamos y explicamos según Apocalipsis 21:4 que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que esa es la esperanza que nosotros tenemos por delante. Damos gracias a Dios porque Él mora en nosotros, Él vive entre nosotros. Somos su pueblo, somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Ahora, la habitación indefectible y eterna de Dios entre los suyos solo tendrá plena realización. O sea, ya será tangente, ya será algo visible, algo real ante nuestros ojos. Y esto será posible solamente en el cielo. Allí los elegidos gozarán de una salud plena y perfecta, pues Dios los librará de todas las miserias de la presente vida. Como dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni sufrirán los ardores del sol, ni el dolor de la tristeza. Aleluya. Vamos a continuar entonces y hablemos un poco acerca de este pastor divino que nos pastoreará y nos guiará. Aquí, en este título acerca de nuestro pastor Jesucristo, vamos a hablar algunas cosas bien interesantes que todos nosotros debemos conocer, pues el Señor en quien hemos creído es alguien tan real para nosotros. Él mora en nosotros. Aquí está la promesa del cuidado amoroso del pastor divino a su rebaño. La alegoría del buen pastor es algo en lo que se deleitaban los autores del Antiguo Testamento como también los del Nuevo Testamento. Y nosotros pues deberíamos deleitarnos también sabiendo estas cosas. Por ejemplo, allá en el Salmo 23 y versículo 1, un salmo muy conocido, dice, el Señor es mi pastor. Empieza el salmo más apreciado por todos nosotros de esta manera. También leemos, oh pastor de Israel, y ese salmo es el 80, versículo 1. Isaías describe a Dios apacentando su rebaño como un pastor, abrazando sus corderos y llevándolos en su seno. Vamos a leer allá en Isaías, en el capítulo 40, el versículo 11, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Sí, Señor, ese es el Cristo en quien hemos creído. El mayor título que puede dar el profeta al rey mesiánico es pastor de su pueblo. Así que vamos a leer también allá en Ezequiel,
en el capítulo 34, el versículo 23, y en el capítulo 37, el versículo 24, que dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Aquí David es un tipo de Jesús, el buen pastor, aquel que había de venir y que daría su vida por las ovejas. También leemos entonces en el capítulo 37, versículo 24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Así que bueno, gracias al Señor por esto, por el pastor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ese fue el título que se dio a sí mismo Jesús, cuando nosotros leemos allá en Juan, en el capítulo 10, el versículo 11, y también en el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Amén. Vamos a leerlo. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 14 leemos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo quiero resaltar aquí esto: conoce el Señor a los que son suyos. No crean muchos que por el hecho de estar visitando alguna congregación, por eso pertenecen a las ovejas del Señor, sino que Jesús las conoce. Hay muchos que están en las iglesias, pero que no han nacido de nuevo, que están allí, pero no han entregado su corazón a Cristo, no han rendido sus vidas al Señor, como aquel que les guía por estas sendas de este mundo. Vamos a seguir entonces adelante, y Pedro llama también a Jesús de esta manera: pastor y obispo de nuestras almas. Cuando nosotros hablamos de obispo, entiéndase que este término se refiere a la supervisión de toda la congregación, de todo el rebaño del Señor. Es aquel que protege, que cuida, que guía. Amén. Esto está en la primera carta que Pedro escribió, capítulo 2 y versículo 25. Y el autor de Hebreos también habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Lo puede leer en el versículo 20 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Esta es una figura preciosa en cualquier país y época, pero tenía más sentido en la antigua Palestina del que puede tener para los que ahora vivimos en las grandes ciudades. Por ejemplo, tenemos aquí a Judasa. Era una estrecha meseta limitada por terreno peligroso por los dos lados. Tenía pocos kilómetros de ancho, con terribles precipicios y ramblas, esto es, fuertes corrientes de agua que descendían abruptamente al mar Muerto por un lado, y por el otro los pasajes naturales de la Cepeda. No había vallas, o sea, cercas, ni muros, y los pastores tenían que vigilar que no se les perdieran las ovejas. Santiago George Adam Smith describe así al pastor oriental, y me gustaría que nosotros le prestáramos atención a este pensamiento de este escritor, porque nos da una buena idea de lo que para esta gente era realmente un pastor. Dice: entre nosotros, en Escocia, las ovejas se dejan al aire libre, pero no recuerdo haber visto nunca en Oriente un rebaño de ovejas sin su pastor. En tales parajes como Judasa, por ejemplo, donde el pasto del día está desperdigado por una franja de tierra sin vallar, o sea, sin cercar, llena de senderos engañosos, todavía frecuentada por fieras y bordeada por el desierto, el pastor y su carácter son indispensables. En algún monte escarpado en el que ululan, o sea, se escuchan aullidos, chillidos o gritos de estos animales salvajes, de las hienas por la noche, cuando el pastor las encuentra insomnio, o sea, desvelado, con la vista en la lejanía, curtido por la intemperie, armado y apoyado en su cayado, y vigilando sus ovejas dispersas, con cada una de ellas en el corazón, te das cuenta de que el pastor de Judasa saltó al frente de la historia de su pueblo porque le dieron su nombre a sus reyes y le hicieron un símbolo de la providencia, porque Cristo le adoptó como prototipo
del autosacrificio. Así que bueno, gloria al Señor, este escrito de Smith es bien interesante. Aquí tenemos las dos grandes funciones del pastor divino. La primera, guía a las fuentes de agua viva, como decía también el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso lo encuentra en el Salmo 23 y versículo 2. También leemos, porque contigo está el manantial de la vida, en el Salmo 36 y versículo 9. Sin agua el rebaño perecería, y en Palestina los pozos eran escasos y distantes. El pastor divino, guía a fuentes de agua, es el símbolo de que Él nos da las cosas sin las que es imposible la vida. Así que nosotros tenemos que decir que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando realmente nosotros creemos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él, Él hace. Él no nos dejará desamparados. En la segunda cosa que encontramos aquí, el mismo Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, dice, como alimenta nuestros cuerpos, así también conforta nuestros corazones. Sin la presencia y el consuelo de Dios serían insoportables las angustias de la vida, y sin la fuerza de Dios hay veces en la vida cuando no podríamos seguir adelante. El pastor divino nos da alimento para nuestros cuerpos y consuelo para nuestros corazones. Con Jesucristo como pastor no nos puede suceder nada que no podamos soportar, como dice Santiago. Pero qué lindo es saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado hermano, tú que estás atravesando por diversas aflicciones en esta vida, recuerda, estás confiando en un verdadero pastor, el pastor que dio su vida por sus ovejas, el pastor que nos pastorea, que nos cuida, que nos guía a donde hay pastos verdes, donde hay aguas vivas. Aleluya, bendito su nombre. Muy bien, continuaremos en la próxima enseñanza hablando acerca de estas cosas. Dios les bendiga. Esta serie continuará.